Saludos y bienvenidos a todos y todas los amigos y amigas que todos los días de 6 a 7 de la noche están dándonos seguimiento a través de las diferentes plataformas digitales. Como siempre, análisis y comentario de los principales hechos acaecidos, tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Señores, una noticia, o no una noticia, porque es algo que se ha venido comentando desde el día de ayer a través de los diferentes medios de la República Dominicana, y es la muerte de doña Rosa Gómez de Mejía, la esposa, la ex esposa del presidente Hipólito Mejía. Falleció de manera inesperada, qué sé yo, a veces la gente agradece ese tipo de muertos, pero está bien. Por un lado, tiene la ventaja de que no es una gente que duró tiempo enfermo, que tuvo que soportar grandes dolores, operaciones y una serie de cosas, sino que doña Rosa estaba bien, incluso estaba en una actividad en la inauguración de un museo, y de un momento a otro no se sintió bien y fue atendida, pero murió de un paro cardíaco. Hay que decir que doña Rosa fue una de las primeras damas más sencilla, más humilde que han pasado por el Palacio Nacional. Tengo entendido incluso que fue la primera dama que tuvo despacho en el Palacio Nacional. Pero hay que reconocer a doña Rosa su vocación de servicio. Hay que reconocer en doña Rosa su humildad, su sencillez. Yo no tuve la oportunidad ni de tratarla, ni nunca conversé con ella. Pero la referencia que tengo de las personas que tuvieron la oportunidad de tratarla, de convivir con ella, es que era una persona extremadamente humilde. A pesar de ser la esposa de un ex vicepresidente, me dicen que cuando la gente iba a la casa, doña Rosa en persona era que le brindaba el café, le brindaba el jugo a los amigos de Hipólito que visitaban su residencia. Eso habla muy bien de la sencillez de doña Rosa. Desde aquí nosotros queremos unirnos al dolor de la familia, especialmente al dolor de los hijos de doña Rosa, porque yo perdí a mi madre y yo sé el dolor, yo sé lo que causa perder su madre. Por eso, de la manera más sincera, me uno al dolor de toda la familia, pero especialmente de los hijos, porque yo sé lo que duele perder a su madre. Desgraciadamente, mi mamá también le decíamos doña Rosa, porque ella se llamaba Rosa, y le decíamos doña Rosa. Ojalá que tengan fuerza para superar la situación de dolor. Informar que será mañana, se le va a dar sepultura a los restos de doña Rosa Gómez de Mejía. Señores, ahora mismo hay un tirijala
con la ley de extinción de dominio. Todos ustedes saben el enfrentamiento que existe entre el senador Taveras Guzmán y el presidente de la Cámara de Diputados, el licenciado Pacheco. El senador dio unas declaraciones diciendo que habían sectores que se oponían a la aprobación de la ley de extinción de dominio, y entonces el presidente de la Cámara de Diputados le respondió diciéndole que era un atrevido al senador. Y entonces han continuado los dimetes y diretes entre el senador y el presidente de la Cámara de Diputados. La realidad, señores, es la siguiente. Mire, es cierto, yo soy de lo que creo que esa ley debe de estudiarse. Esa ley, yo soy partidario de que si ciertamente el presidente de la República está interesado en que se apruebe una ley de extinción de dominio, que sea operativa, es decir, que sea posible aplicarla, pues que se ponga de acuerdo con el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados para que con la aprobación o la autorización del Senado de la República y la Cámara de Diputados se forme una comisión especial de juristas, de expertos en la materia, de manera que puedan hacer una revisión del contenido de esa ley, para que nosotros podamos tener una ley que responda a nuestra realidad y que no sea contraria a lo que establece la Constitución Dominicana y las leyes dominicanas. Es decir, que el pueblo, el Estado dominicano pueda recuperar por lo menos una gran parte de los bienes que se han robado en el país. Porque ¿qué es lo que está pasando ahora? Ciertamente hay situaciones en las que tú dices, bueno, pero en un país como la República Dominicana, con una debilidad institucional como la que nosotros tenemos, tú no puedes propiciar una ley que permita a las autoridades, por ejemplo, decir, bueno, Pedro Pérez tiene estos bienes, vamos, Pedro Pérez no ha hecho una declaración jurada de bienes y hay una serie de indicios, vamos a incautarlo. Y hablo de incautación, ¿ustedes saben por qué? Porque aquí existe, en materia de lavado de activos y en materia de narcotráfico, una ley que permite al Estado incautar bienes. Y entonces, aquí hay bienes que han sido incautados: finca, apartamento, vivienda, vehículos. Y entonces no existe un departamento, no existe una institución que pueda velar por mantener esos bienes en condiciones. Aquí se han incautado fincas que son, por ejemplo, aquí se incautó a Quirino una finca modelo de producción de bovino y de leche. Y de ovejos también. ¿Qué pasó con eso? Todo eso se perdió, nada más quedó la tierra. Por la incapacidad y la ineficiencia del Estado para poder garantizar
tener esos bienes bajo su responsabilidad y darle un buen uso o mantener una garantía. Entonces, los bienes que llegan, que van a manos del Estado, primero, por un lado, se desprecian, porque eso se abandona y se olvida eso. Y segundo, también eso constituye un negociazo para mucha gente en el país. ¿Por qué? Porque se lo venden a amigos. Hacen una supuesta subasta y entonces siempre los amigos más cercanos de los que tienen la responsabilidad de hacer la subasta son los que se quedan con los bienes. Y ustedes saben, principalmente los abogados, ustedes saben cómo se manejan las cosas de la subasta en este país. Entonces, por eso nosotros decimos, es necesario que nosotros tengamos una ley de extinción de dominio que garantice que el Estado pueda recuperar una gran parte de los bienes robados al Estado dominicano. Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahora? Bueno, que ciertamente hay grupos económicos y hay grupos políticos y hay grupos empresariales que no pueden explicar los bienes que tienen, los recursos económicos que tienen, no lo pueden explicar. Y entonces están opuestos a que se apruebe la ley de extinción de dominio. De la manera que sea, están opuestos. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, simplemente que esos grupos económicos y esos sectores están pagando a personas que hacen opinión pública a través de los medios para que desacrediten la ley de extinción de dominio y comiencen a hablar. Ya, si ustedes escucharon los principales programas de opinión ayer y hoy, y lo invito a que lo escuchen mañana también, ustedes van a ver un paquete de gente, de analistas, hablando de la desgracia que constituiría para el país la aprobación de la ley de extinción de dominio. Evidentemente que aquí hay un paquetón de gente, como dice el pueblo común, que ciertamente no pueden explicar lo que tienen. Y como no lo pueden explicar, no quieren estar en el globo. Porque yo les voy a decir una cosa. Aquí hay muchas leyes que se aprueban en el Congreso y que son promovidas por la Embajada de los Estados Unidos. Por ejemplo, la ley 155, que es la ley de lavado de activos. Esa ley, eso no se está aplicando. Es más, eso es lo que está a veces, como está la ley, lo que está es creando muchos problemas para asuntos de transferencias y transacciones comerciales. Porque esta es una sociedad eminentemente informal. Y entonces, por ejemplo, la ley te dice, si tú compras un solar, un terreno, una casa, un apartamento, un inmueble de eso cualquiera, y el inmueble vale 1 millón o más, entonces tú tienes que pagarlo mediante una transacción bancaria. Y entonces cuando tú, por ejemplo, compras y tú vas a dar 1.500.000 por un solar, cuando tú vas al banco a hacer la transacción, tú tienes que explicarle al banco, porque el banco se constituye, según lo que establece la ley, el banco tiene la obligación de investigar el origen de ese dinero, de preguntarte, porque el banco es un sujeto obligado, según lo que establece la ley, la 155. Entonces, aquí hay mucha gente que se dedica a negocios que son totalmente informales. Personas que no tienen la obligación ni la cultura de declarar nada y que reciben muchísimo. Mire, aquí hay intermediarios, por ejemplo.
de vegetales, de yuca, de plátano, de carne, de pollo. Gente que cría pollo y que manejan millones de pesos. Y que lo manejan de manera informal, totalmente informal. Aquí hay gente que tiene granja, que tiene 200,000 pollos. Y eso no se declara en ningún sitio. Y todo ese torrente de dinero es un torrente de dinero informal. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que la 155 es imposible ejecutarla, ponerla en operación por los baches que tiene, porque no responde a la realidad político, social y económica de la República Dominicana. Y es verdad, necesitamos una ley de extinción de dominio que no sea así. Y yo decía, esas leyes que son propiciadas por la Embajada de los Estados Unidos tienen aspectos buenos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con la 155? Que es una ley imposible de aplicar en ciertos términos, pero que mañana tú tienes un problema con la embajada o con el gobierno de turno y entonces te caen atrás y te sueltan los perros y te la aplican. Entonces, la ley, o mejor dicho, las leyes no son para aplicación sectorial ni particular. Obligatoriamente las leyes son para aplicárselo a todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Y entonces, por eso decía, yo pienso que la ley de extinción de dominio es una necesidad para el país, pero es una ley que responda a la realidad de nosotros. Porque repito, esa ley 155, en una sociedad totalmente informal como la que nosotros tenemos, entonces, ¿cómo la aplicamos? Un empresario, por ejemplo, o un empresario un empresario avícola, si va a comprar, por ejemplo, un vehículo y el vehículo vale 500,000 o más, el dealer no puede recibirle los 500,000 pesos efectivos. Tiene que recibírselo a través de una transacción bancaria, que podría ser hasta con un cheque. Pero, ¿y si el banco te llama? Hazme el favor, 500,000 pesos son alrededor de $10,000. Tiene que darme una explicación del origen del dinero. Ah, no, yo lo que soy es que crío pollo. O yo soy intermediario, yo compro pollo y se lo vendo a los hoteles. Y entonces me gano tanto. Pero esa ganancia no están declaradas en ninguna parte. Entonces, ¿cómo el Estado, cómo los organismos que tienen que darle seguimiento a esas cosas pueden hacer una correcta aplicación de la ley? Simplemente se hace inaplicable. Y no queremos que con la ley de extinción de dominio vaya a pasar lo mismo. Pues yo te voy a decir una cosa. Yo le decía a un diputado amigo hace un tiempo que por qué en la Cámara de Diputados los diputados y senadores no se ponen de acuerdo. Y aquí todo el que tenga por encima de 10 millones o de 20 millones esté obligado a hacer una declaración jurada de bienes. No solamente si es funcionario público. Como aquí hay un desorden tan grande, vamos a comenzar a ordenar, a organizar este país. Y evidentemente, una declaración jurada de bienes que sea analizada y supervisada por alguien. Yo he visto aquí declaraciones juradas de dirigentes políticos. Bueno, yo vi un expresidente que declaró que yo creo que fueron 22 millones. Y sin embargo, sus hermanos y sus cuñados, entonces tienen miles de millones. Una cosa
Una cosa incomprensible, increíble. Y yo he visto funcionarios, he visto declaraciones juradas de funcionarios que han declarado 18 millones, 20 millones. Pero todo el mundo sabe que tiene cientos de millones. Entonces, pero aquí es lo que le estoy diciendo. Aquí todo es todo y nada es nada. Y entonces vivimos como en una burbuja y una serie de cosas. Yo quisiera que un día venga un gobierno que se comprometa a organizar este país. Y no estoy hablando de los empresarios. Aquí todos vivimos como los chivos sin ley. Los ingenieros, los arquitectos, los agrimensores, los médicos, los abogados, nosotros los abogados. Nosotros no ganamos, por ejemplo, hay casos que un abogado se puede ganar 5 y 7 y 10 y 15 y 20 millones de pesos. Y no tiene la obligación de declararlo. Lo guarda aquí, lo pone allí, lo invierte allá y nada. Nada. Y entonces, esas informalidades, hay que terminar con eso. Hay que organizar este país. Y la gente que están en contra de la ley de extinción de dominio, que no se busquen como excusa eso. Porque, por ejemplo, yo hago mis observaciones sobre la ley de extinción de dominio, pero yo también estoy proponiendo que el Congreso tiene cuchumí asesores, y si entiende que esos asesores que tienen no son lo más adecuado para rendir un informe real sobre los fundamentos jurídicos de la ley de extinción de dominio, simplemente que se contrate una comisión de expertos, de verdaderos expertos en la materia, que aquí los hay en la República Dominicana muy buenos, y entonces que esa gente prepare un verdadero informe sobre lo que sería la ley. Señores, miren, desde la semana pasada, aquí se viene hablando de un problemita que tenemos. ¿Cuál es el problemita que tenemos? El gobierno y el ayuntamiento del municipio de Moca hicieron una vía alternativa. Es decir, cuando tú vienes de Santiago, de Licey, de cualquier lugar de eso, en Estancia Nueva hay una vía de acceso que sale a Los López y le llaman la circunvalación Estancia Nueva a Los López. Porque tú sales a Los López y viene aquí a la Rosario allá abajo. Y entonces no tiene que pasar por La Sirena ni ninguno de esos lugares donde se hacen esos entaponamientos en la ciudad. Y entonces, esa obra que el ayuntamiento puso casi 8 millones y el gobierno puso 20 millones, se licitó y ganó la licitación una empresa que se llama Ecosisa. Y Ecosisa fue la responsable de la construcción de la carretera. ¿Qué pasa? Que esa carretera, que no ha sido inaugurada siquiera, esa carretera tiene vicios de construcción evidente, y no se ha inaugurado. Y entonces, el ayuntamiento, en una muestra de transparencia y en una muestra de inocencia, hoy convocó a un grupo de periodistas, de la sociedad civil, se convocó a la ayudantía de obras públicas de la provincia, se convocó al DICO,
El DICO es una empresa privada que fue contratada por el ayuntamiento para que hiciera una supervisión, sí, para que supervisara la construcción de la obra. Y además de eso, evidentemente, la construcción, la supervisión del ayuntamiento. Miren, estuvimos revisando la obra y estuvimos en una reunión. Habló el representante de Incovisa, dio una explicación técnica que tal vez algunos ingenieros la entendieron, pero que con mis limitados conocimientos de construcción, no solamente entendí poco, sino que no me convenció. Habló también el representante de DICO, que lo que vino fue a robustecer lo que dijo el ingeniero representante de Incovisa, y habló también el que coordina o preside la ayudantía de obras públicas en la provincia, y entonces luego también habló el del ayuntamiento. La verdad es que nosotros pudimos comprobar en el lugar de los hechos, y después de escuchar al ingeniero de Incovisa, el de la ayudantía, el de DICO, el del ayuntamiento, ¿qué nosotros pudimos? ¿Cuál fue la conclusión que nosotros sacamos? Primero, que el ayuntamiento, que fue el responsable de la dirección de la obra, que fue quien la licitó, porque el Estado aportó los 20 millones al ayuntamiento para la obra. El ayuntamiento, la supervisión del ayuntamiento no pasó el grado. Es decir, el ayuntamiento no supervisó nada. El responsable de la supervisión por parte del ayuntamiento no hizo una correcta supervisión. Pero el ayuntamiento, que contrató una empresa privada para que supervisara la obra, porque el problema es que yo no entiendo. Hay cosas que yo no entiendo. Por ejemplo, ¿cómo es posible que yo contrate una empresa privada para que me supervise una obra? Se termine la obra y yo no reciba un informe forense de la empresa que yo contraté diciéndome las condiciones en que consistió la supervisión y estableciéndome dándome una serie de informaciones y un conjunto de conclusiones sobre el estado técnico de la obra. Es una cosa que yo no entiendo. Y mañana yo voy a solicitar al ayuntamiento una copia del contrato que tiene el ayuntamiento con esa empresa, para yo ver el contrato y ver a qué fue que la empresa se comprometió, porque yo no quiero hablar, como dice la gente, burrundanga. Yo quiero ver el contrato para examinar el contrato y ver a qué se comprometió el ayuntamiento con la empresa y a qué se comprometió la empresa con el ayuntamiento. Porque yo no creo que en el ayuntamiento sean tan ingenuos como para contratar una empresa privada para hacer una supervisión y que cuando termina la obra, la empresa que yo contraté me dice, no, todo está bien, como dijeron ellos allá, que todo estaba bien. Entonces, eso llama a suspicacia. Eso llama a suspicacia. Y vamos a hacer una pequeña investigación particularmente sobre esa situación, porque llama a suspicacia. Porque yo te voy a decir una cosa. ¿Por qué el ayuntamiento tiene que contratar una empresa privada
para que supervise esa obra. Cuando el ayuntamiento cuenta con la ayudantía de obras públicas en la provincia, que tiene varios ingenieros que trabajan ahí, que responden a los intereses del gobierno. El gobierno es el que ha dado el dinero, la mayor parte del dinero para construir la obra. Entonces, ¿por qué yo no me hago acompañar o comprometo la ayudantía para la supervisión de la obra? Pero todavía peor, señores, todavía peor. El CODIA como institución tiene la responsabilidad de supervisar las obras del Estado. Y entonces, ¿por qué el ayuntamiento, en vez de contratar una empresa privada para que haga una supervisión, por qué no le solicita al CODIA, que es el Colegio de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores, etcétera, para que le acompañe en esa supervisión conjuntamente con el supervisor del ayuntamiento? Hay muchas cosas que yo no entiendo y que a lo mejor en el transcurrir de los días se vayan explicando y uno pueda irle entendiendo. Mi propuesta allá consistió en que el ayuntamiento, que es quien tiene la responsabilidad, porque el ayuntamiento fue que licitó la obra. El ayuntamiento fue que contrató la empresa privada para la supervisión. El ayuntamiento tiene un ingeniero supervisor que le pagan para eso. Y entonces, ¿qué yo propuse? Nosotros propusimos, primero, que Incovisa detenga los trabajos, porque están levantando cosas como para resolver, tapar unos hoyos, una cosa que hay. No, que se detengan esos trabajos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el ingeniero supervisor del ayuntamiento haga un levantamiento forense y deposite en el ayuntamiento un informe en su condición de ingeniero supervisor de la obra en representación del ayuntamiento, que la ayudantía de obras públicas también prepare un informe forense y lo deposite con las conclusiones de la situación de la obra. Pero además, que el DICO o la empresa privada que el ayuntamiento contrató para que hiciera la supervisión, bueno, esa empresa tiene la obligación, incluso supongo yo, que la obligación contractual de rendirle un informe al ayuntamiento y que el ayuntamiento le solicite al CODIA, que no se va a negar, que haga también una investigación y prepare un informe forense de la obra y que eso se deposite en el ayuntamiento, pero que eso sea también público, que por ejemplo que Luis Díaz, yo, Doña Milagro y todo el que quiera puede ir a buscar una copia, simplemente tiene que pagarla, pero que pueda ir a buscar una copia de esos informes para ver cuál es la situación de esa obra. Porque le voy a decir una cosa, no es solamente por esa obra, porque esa obra lo que tiene es 1 kilómetro. Y esa es una obra de 27, 28 millones de pesos. Pero es que hay que darle una lección a esas empresas que con razón o sin razón ganan esas licitaciones y entonces después hacen lo que quieran. Evidentemente, yo le voy a decir una cosa. Para mí, el ayuntamiento es más responsable de la situación, de lo que ha pasado ahí, que la empresa que construyó la obra. ¿Usted sabe por qué?
Porque el ayuntamiento tiene un ingeniero supervisor y el ingeniero supervisor del ayuntamiento no ha presentado ningún informe. Pero el ayuntamiento contrató a una empresa privada. ¿Y dónde está el informe de la empresa privada? La ayudantía de obras públicas, que el ingeniero habló allá, ingeniero, específicamente al ingeniero de la ayudantía de obras públicas, su discurso no se corresponde con la realidad. ¿Y usted sabe por qué? Porque usted habló robusteciendo y aprobando lo que dijo el ingeniero de la empresa constructora. Y usted sabe, ingeniero, que ustedes no supervisaron. El ayuntamiento no le solicitó a ustedes que supervisaran esa obra y ustedes no la supervisaron. Y déjeme decirle otra cosa, ingeniero. Yo fui con un ingeniero amigo y me mostró y me dijo, mira, esto no solamente tiene que me dijo una serie de informaciones, pero utilizando un lenguaje técnico que a veces como no utilizo mucho esos términos, se me olvidan, pero en el lenguaje común cristiano, lo que me dijo fue que incluso hasta el RC2 fue mal aplicado y que parece que no se aplicó bajo los parámetros de temperatura que dice la cosa esa de los ingenieros. Sí, y me señaló varias variables, varias razones que pueden expresarse de la manera que se han expresado en la obra. Y yo decía, mire, el asunto no es solamente la carretera de los López. No, el asunto es que tenemos que darle una lección a estas empresas. Y no solamente a las empresas, sino a lo que nos representan en el Estado, de que no se pueden seguir burlando de la gente en este país. La gente de Monte de las Aguas, yo le dije a la gente de Monte de las Aguas y le dije a la gente de la zona de Jamao que están haciendo la carretera, mire, las comunidades tienen que empoderarse. Y en todas las comunidades hay ingenieros que usted habla con ellos y de manera voluntaria, gratuita, lo acompañan en una supervisión, por lo menos superficial, pero una supervisión. Porque nosotros no podemos seguir permitiendo que en este país los recursos del Estado se los robe un don Juan. ¿Usted sabe por qué usted no puede permitirlo? Porque, por ejemplo, esa obra se está pagando o se pagó con los impuestos que usted paga, que yo paga y que él paga y que pagamos todos. Y entonces hay que exigirle a la gente, a la constructora, mire, que cuando liciten una obra, la hagan como Dios manda. Porque, mire, aquí hay tantas cosas. Aquí hay tantas cosas en este país. Pero un día hay que ponerle el cascabel al gato. Y con esa obra, yo estoy en términos particulares, no sé si alguien quisiera acompañarme, pero yo estoy dispuesto a que eso se lleve hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias. Porque no fueron convincentes las explicaciones que dieron los ingenieros que hicieron uso de la palabra. Ojalá que se hagan los levantamientos forenses, que se hagan las investigaciones y que Incovisa, Ecosisa, a lo mejor Ecosisa tiene razón, pero
el que cobró, el que cobra para hacer una supervisión, tiene que rendir un informe de eso. Y entonces, ahí está el ingeniero del ayuntamiento, el del DICO, el de la ayudantía, que dicho sea de paso, repito, no hizo ninguna supervisión. Primero porque no se lo solicitó el ayuntamiento y segundo porque no la hicieron. No la hicieron. Y el ingeniero habló como si hubiese hecho una supervisión. Entonces, señores, vamos a esperar los informes de los ingenieros supervisores para poder ver claramente qué es lo que ha pasado con esa carretera y si eso responde a lo que se contrató con la empresa constructora. Señores, vamos a pedir permiso. Vamos a subir y no se vayan, que en breve regresamos. Tú has escogido, Señor, a nuestro alcalde para bendecir a la comunidad con esta obra. La comunidad de la Manzana se siente muy agradecidos por el presupuesto participativo que fue elegido en este año. El alcalde, conjuntamente con los regidores, ha aprobado lo que es el presupuesto participativo acá. Le damos las gracias a nuestro síndico histórico y a todo el consejo de regidores por premiarnos con esta obra. Y justamente ese avance es el que vamos a entregar en la tarde de hoy para que la obra se inicie y no se paralice en ningún momento. Ustedes tienen la primera opción y el primer privilegio de ser en este 2022 quienes inician el presupuesto participativo con el aplauso y la consideración de todos. Gracias. Ayuntamiento de Moca, pasión por un pueblo. La nueva enfermedad por coronavirus COVID-19 es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. Los principales signos y síntomas son fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, secreción en la nariz, boca y lagrimeo, dolor muscular, dolor de cabeza intenso, malestar general y diarrea. Si presenta fiebre y 2 o más de estos síntomas, visite de inmediato el establecimiento de salud más cercano. Para evitar la enfermedad por coronavirus COVID-19, lávese las manos con jabón y agua y motive a todos los miembros de su familia a hacerlo de manera frecuente. Al estornudar o toser, cúbrase la boca y nariz con un pañuelo o con el antebrazo. La prevención al coronavirus empieza contigo. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Para conmemorar una fecha tan especial como es el Día Internacional de la Mujer, que está ya muy cerca de nosotros, el Museo Presidente Ramón Cáceres, junto al Fondo Marena, hemos querido resaltar y hacer honor a la mujer a través de la belleza de la flor de Bayahíbe. Fusionar la historia mocana con nuestra flor y a la vez hacerle un homenaje a la mujer, sencillamente es grandioso. Siempre he trabajado con grupos de mujeres y seguiré haciéndolo mientras tenga fuerzas. Cuando una mujer crece, cuando una mujer se supera, cuando una mujer se valora y alcanza metas, todos esos logros son míos también como mujer. Está en Santiago, el centro endoscópico más completo de toda la región. Sendosa, una alternativa eficaz para el diagnóstico y manejo de las enfermedades del tracto gastrointestinal por profesionales de la medicina. Videoendoscopía y videocolonoscopía. Sendosa, centro endoscópico de Santiago. Precisión diagnóstica. Calle Independencia número 67, teléfono 829-581-0020. Doctores Joana Grullón y Rubén Santos, gastroenterólogos endoscopistas. Sendosa, centro endoscópico de Santiago. Precisión diagnóstica. En nuestras manos está tu salud.
El Boulevard Center es un hotel para aquellos que exigen comodidad, tranquilidad y sobre todo altísima calidad. Para asuntos empresariales y familiares, el Hotel Boulevard Center ofrece habitaciones de clase ejecutiva, dobles y sencillas, y la confortabilidad y servicios de un hotel de ahora. Internet Wi-Fi, bar, parqueo cerrado y seguridad 24 horas. Confía tu tranquilidad a nuestro personal que saben cómo darte el mejor trato. A solo 8 minutos del Aeropuerto Internacional del Cibao, en la Avenida Inver 18 en Moca, Hotel Boulevard Center. Más información 809-578-5559. Continuamos con su programa Visión RD. Mire, en el día de ayer nosotros anunciamos, o no anunciamos, sino que repetimos una información que reseñó la prensa nacional en el sentido de que el 30 del mes de marzo, es decir, de este mes, dentro de 8 días, se inicia en Santiago la construcción del monorriel. Y hay una información que no está confirmada, pero que nosotros debemos de prepararnos para que cuando la confirmen, entonces aplaudirla. Y es lo que se ha anunciado, la obra prácticamente será la obra cumbre de este gobierno, que es el metro de Santo Domingo-Santiago. Esa es una obra que no, es decir, la obra tiene 4 etapas y según las informaciones, esa obra se va a iniciar ya en este año porque la primera etapa, que será de Santo Domingo-Santiago, entonces eso va a terminar, tiene un plazo de 4 años para terminarse. Entonces, yo le voy a poner una animación, un videíto, más o menos de lo que sería el metro, la primera etapa del metro de Santo Domingo a Santiago. Nosotros vamos a ver si nos comunicamos con el amigo Rafa Santos, que es el director de la OPRE, a ver si nos da algunas otras informaciones e incluso si tienen alguna maqueta, algunos videos sobre algunas cosas que nosotros aquí de manera gratuita lo podemos pasar y enterar a la gente de ese proyecto, porque yo pienso que ese es un proyecto cumbre para el desarrollo de la región del Cibao. Máster, hazme el favor, ponme el video. Proyecto Ferrocarril Nacional de la República Dominicana. El ferrocarril que proponemos es un sistema multifuncional de transporte de carga y pasajeros con el cual conectaremos las principales ciudades, puertos y aeropuertos de la República Dominicana a través de 986 kilómetros de vía férrea. El proyecto lo hemos programado para ejecutarlo en 4 etapas. Beneficios del proyecto. Uno de los beneficios más importantes del proyecto es la reducción en un 50% del tiempo y el costo del transporte interurbano de pasajeros. Para el caso del manejo de cargas, reduciremos los tiempos en un 50% y el costo hasta en un 80%.
Otro beneficio importante de la implementación del sistema será la reducción del tránsito de vehículos pesados por las carreteras del país. En consecuencia, se reducirán las emisiones de CO2, el costo de mantenimiento de carreteras y se ahorrarán millones de dólares en combustibles. Fases de ejecución. Primera etapa. La primera etapa conectará la ciudad de Santiago con Santo Domingo, pasando por el aeropuerto del Cibao, las ciudades de La Vega y Bonao, el mercado de productores Merca Santo Domingo, Los Alcarrizos, el kilómetro 9 de la autopista Duarte, Santo Domingo Norte, el Aeropuerto Internacional Las Américas, el Puerto Multimodal Caucedo y el Puerto de Jaina. Esta primera etapa tendrá una longitud total de 236 kilómetros. Para esta fase, hemos estimado que tendremos un flujo de alrededor de 30.000 pasajeros y más de 1.000 contenedores diarios. Para esta etapa del trazado, lo hemos contemplado por la mediana central de la autopista Duarte. Podemos ver la incorporación del tren hacia la autopista Duarte, a su salida de la estación del aeropuerto del Cibao. Vista del tren a su paso por encima de un retorno operacional de la autopista Duarte. Miren, ustedes acabaron de ver una parte de lo que sería ese proyecto. Nosotros insistimos en que ojalá que sea verdad que se va a iniciar la primera etapa este año. Ojalá que sea verdad que la primera etapa debe estar concluida dentro de 4 años. Porque, insisto, esto va a marcar una diferencia y yo estoy absolutamente convencido de que la región, el país, pero la región del Cibao, que nosotros somos productores de la mayoría de los rubros principales del país. Aquí en el Cibao se producen los huevos, los pollos, la gallina, los plátanos, la yuca, la batata, los vegetales. La mayor parte de esas cosas la producimos nosotros en gran escala. Incluso a veces hay rubros que producimos el 40 y el 50 y el 60% de lo que se consume en el país y en Haití. Entonces, eso va a ir en beneficio de nuestros productores y del desarrollo de la región. Señores, se nos acabó el tiempo. Decirle que no se vayan, que sigue Entre Eres. De nuestra parte, hasta mañana.